Vamos a continuar hablando en la mañana de hoy de semiología clínica. Les decía que yo voy a subir este manual que yo hice y con otro documento ustedes lo van a integrar y van a hacer su resumen de semiología. Es muy bueno tener en la clase de ustedes un resumen de semiología. ¿Verdad? Vamos a continuar entonces. Habíamos hablado de la amnesia anterógrada, del Korsakoff, de la memoria episódica, de la amnesia retroanterógrada, de la ilusión de la memoria. Estábamos ayer hablando incluso de la alucinación de la memoria, ¿verdad? Y continuamos comentando algunos tipos de problemas y trastornos de la memoria, como la criptomnesia, trastorno en el que se afecta de manera principal la fase de reconocimiento. El paciente no reconoce un recuerdo como tal, sino como idea nueva. Y puede ocurrir a la inversa, ¿verdad? Y está una forma más grave, que es la egmencia, donde el sujeto recuerda con tal fuerza los hechos de una época de su vida que cree vivir en ella. Presenta amnesia de las épocas anteriores. Esto puede ocurrir en personas dementes, no creo que en la esquizofrenia, pero sí en personas dementes. En personas que han tenido un trauma severo, que han estado en guerras, también puede ocurrir, ¿verdad? Está también lo conocido como paramnesia, donde ocurren distorsiones de la memoria en grado patológico debido a la inclusión de detalles falsos o por referencia temporal incorrecta. Algunos fenómenos paramnésicos son: no puedo ubicarle, conozco la cara pero no el nombre, sensación de conocer, pero Doctor, disculpe, no han estado ahí. Sí, no está presentando. uy, 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 lo estamos presentando, qué horror. Espérate, gracias. No, no tenga pena. Pensé que... Ok, ahí estamos. Eh, Estos son algunos fenómenos, ¿verdad? Muy importantes que tenemos que estar preparados para identificar, porque nos pueden aparecer en cualquier paciente lo mismo, que nos caiga en práctica, que vayamos a evaluar psicológicamente o cualquier paciente que nos llegue a terapia pudiera presentar esto. Conozco la cara, pero no el nombre, ¿verdad? El fenómeno famoso conocido como la punta de la lengua, cuando conocemos perfectamente una palabra, pero no la recordamos, se produce el fenómeno, lo tengo en la punta de la lengua. Está también lo mencionado como parapraxias. Para Freud, errores elementales como olvidar fechas y nombres, lo cual para Freud era definitivamente un efecto de la represión del inconsciente, que la gente reprime porque no quiere recordar nombres que causen dolor. Pasaba mucho después de la Segunda Guerra Mundial con las víctimas del Holocausto que habían estado presos en campos de concentración. Años posteriores después con víctimas de Kosovo. Como saben, Yugoslavia fue desintegrada, se convirtió en varios países. Hubo numerosas matanzas en Croacia. Los sobrevivientes son víctimas de todo este trauma y presentaban todo este tipo de parapraxias. Ahora, dentro de las parapraxias y trastornos de la memoria existe lo que se llama como déjà vu y jamais vu. Lo ya visto, cuando experimentamos aquello, de esto ya lo hemos visto, aún a sabiendas de que es la primera vez que lo vemos. Nos puede ocurrir que vayamos a una casa y sintamos que ya hemos estado allí. Y el jamais vu es al contrario del déjà vu. En el jamais vu, el individuo conoce
y recuerda una determinada situación, la conoce, pero no la identifica como familiar, ¿verdad? Por ejemplo, vas a un colegio donde estuviste de niño y a lo mejor te hicieron cosas feas ahí o la pasaste mal y sabes que estuviste ahí, pero no recuerdas el lugar como familiar, por lo mismo, por represión, no quieres recordar, ¿verdad? Esto ocurre mucho en demencias. ¿Qué cosa es una demencia? Es una clase de trastorno degenerativo del cerebro que produce un declive gradual en la función intelectual y en la que los problemas de la memoria son el primer síntoma. La demencia ocurre mucho después de los 60. En personas jóvenes esto no se da prácticamente. Es muy raro el caso, ¿verdad? Vámonos al pensamiento porque ya habíamos llegado hasta aquí, ¿verdad? Trastornos ya del pensamiento como tal. Existen trastornos del pensamiento que van a afectar el lenguaje. Y prácticamente todo lo que afecta el pensamiento afecta el lenguaje. Existe lo que se llama la fuga de ideas, ¿verdad? Donde la persona habla sin parar, pero sin sentido, ¿verdad? Existe el otro que es exactamente lo contrario, como la inhibición, demora o retardo del pensamiento, ¿verdad? Que el individuo trata de hablar, pero no le vienen las palabras, no le vienen las frases, que se llama inhibición o retardo del pensamiento. Está lo que se conoce como circunstancialidad. Discurso indirecto para alcanzar una idea meta. El individuo señala detalles tediosos y hace excesivos paréntesis. Es la gente esa que es excesivamente minuciosa. Tiene que estar describiendo todo constantemente y hacer descripciones de todo lo que hace o le pasó, ¿verdad? A veces si son escritores suelen ser muy buenos, ¿verdad? Hay escritores altamente minuciosos como Julio Verne, Emilio Salgari, ¿verdad? Algunos escritores que escribían novelas de aventuras. Dostoyevsky ya escribía novelas para más grandes, ¿verdad? Boris Pasternak. Estos escritores rusos eran muy minuciosos. Está lo que se llama la perseveración. Repetición persistente de palabras o ideas. O sea, el individuo repite las mismas palabras, las mismas ideas, las mismas palabras, las mismas ideas en un momento que te marea, ¿verdad? Está paralelamente a esto lo que se conoce con el nombre de colalia. Se conoce con el nombre de colalia. Ecolalia es como un eco de lo que la gente dice. Pasa mucho en la esquizofrenia, ¿verdad? El esquizofrénico tú le dices hola, te dice hola, ¿cómo estás? Y él te dice, en vez de bien, y usted te dice, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no llueve aquí. El esquizofrénico te dice a continuación, hace mucho tiempo que no llueve aquí. O sea, no piensa, solo reproduce lo que tú le dices. Está también el llamado pensamiento divagatorio, ¿verdad? Donde el individuo empieza a hablar y se queda en el aire. Por ejemplo, les voy a contar la historia. Por ejemplo, este es un ejemplo, lo voy a dramatizar. Les estaba contando que, bueno, sí, aquello que les estaba contando, que era muy interesante. Ah, en fin, veamos de qué vamos a hablar. O sea, resulta una especie de divagación. El individuo que está hablando no atina a concretar una idea. Está la disgregación, que es algo más grave todavía que lo anterior. Pensamiento disgregado es el individuo que te hace un cuento totalmente incoherente. Fíjate que te quiero contar algo. Llegamos al súper y entonces había una señora, la señora compraba mangos, los mangos no me gustan, los mangos hacen daño al estómago, fresa, había fresa,
yo comí una fresa, la fresa así me gusta, había, qué sé yo, aguacate, o sea, no hay una coherencia, una idea, ¿verdad? Está también lo llamado como bloqueo o interrupción, donde se interrumpe el habla antes de completar un pensamiento o idea. La persona viene hablando bien y de pronto queda callada. Después de un breve silencio, el paciente señala que no sabe qué cosa iba a decir o qué estaba hablando. Eh, Está también algo que se llama habla afectada o habla pomposa, distante, extravagante. Ocurre mucho en personas narcisistas, ¿verdad? Y en personas bipolares, ¿sí? Ocurre en personas narcisistas y en personas bipolares. Son personas que tienden a hablar con palabras grandilocuentes. Por ejemplo, estaba yo y como yo era el mejor, había un grupo de gente agasajándome o haciéndome la corte, que son palabras que se usan en los libros. Agasajo es como homenajeando, cosas así, ¿verdad? En muchos pacientes narcisistas y en muchos pacientes bipolares puede ocurrir esto. Pacientes bipolares con estructura narcisista. Está la autorreferencia, en que el paciente lleva el tema hacia sí mismo, o sea, ¿qué te pasa? Seguro es mi problema. Eh, Hay un fenómeno en el test de Rorschach que se conoce como autorreferencia, donde la persona hace lo siguiente, ve las láminas y de pronto te dice, ahí hay dos individuos peleándose uno con otro por una mujer y yo soy este de la derecha. O sea, la autorreferencia es una identificación de un estímulo como propio, ¿verdad? La autorreferencia también es una persona que constantemente te dice que todo lo que ocurre está relacionado con ella. Por ejemplo, es algo muy psicótico, en realidad es algo muy esquizofrénico. Fíjate que vi una explosión delante de mí, ocurrió, y esa explosión probablemente es que querían matarme, pero ¿estás seguro de eso? Sí, pero tú tienes a alguien que te quiera matar, bueno, no sé, supongo que existe alguien que me quiera matar. O sea, la idea es descabellada, pero el individuo la tiene, ¿verdad? Eh, Está algo más grave, que es lo que se llama la incoherencia, conocida también como ensalada de palabras, en la que el discurso se vuelve ininteligible o incomprensible. Algunas veces se ignoran las reglas de la sintaxis y se unen palabras arbitrariamente. Por ejemplo, yo mañana pasado estaba, te quiero, ¿cómo estás? Ah, te quiero conocer, te visito, mi mamá y yo en el pasado, taca, 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 taca. A ver, eh, ¿entendimos qué cosa es la incoherencia? A ver, voy a hacer otra incoherencia y después alguien de ustedes va a hacer algo parecido. El pasado, mañana te conté, te quiero, bueno, conozco una chica, mañana, mañana, pasado, pasado. ¿Ya? A ver, Zuleika. A ver, Zuleika, Sí, doctor. hágame un ejercicio de ensalada de palabras como el que yo acabo de hacer. Trate de hacer lo más incoherente que pueda. A la una, a las dos, a las tres. Arriba. No, espéreme, déjeme pensar primero. A ver. Bueno, eso, a ver, yo no sé, pero por ejemplo, o sea, Hable como como si una vez fuera. yo estaba dormida, ¿va? No sé si esto Ajá, también puede ser o eso simplemente es una confusión nada más de por la hora en la que me levanté o algo así, pero me acuerdo que estaba dormida y cuando me desperté ajá. eran las 5, ¿va? 5 y algo eran. Entonces me levanté, bueno, no, creo que eso no tiene nada que ver porque es hablado lo que usted está diciendo, ¿verdad? Pero Sí. bueno, yo me A ver, levanté, me atiende. metí a bañar, me arreglé para ir al A ver, colegio atiéndeme. supuestamente. No, no me hagas ningún análisis de ti.
haz lo que te estoy pidiendo y punto. Ah, bueno, ok. Dale. 1, 2 y Eh, 3, dale. buenos días. Eh, ay, no, no sé. Bueno, Trata de ser lo espérame. más incoherente que puedas. Dale, dale. Te invito a desayunar en la noche. Sigue, sigue. Ahora dices a continuación algo que no tiene nada que ver con eso. Dale, para que veas que te sale. Mañana pasado, Eh, mañana te invito a temprano vas a desayunar, salir. te invito a desayunar en la noche. Ayer, Sigue, eh, sigue. pero me voy a enfermar. Ok, ok. Medio que te salió, medio que te salió. Está bien, está bien. Ok, esto es propio de esquizofrenia. También se puede dar en demencias. También se puede dar en personas con estrés postraumático, al haber salido de un trauma, un choque, por ejemplo, o un lugar donde mataron a alguien, la gente se confunde y en esa confusión empieza a ser totalmente incoherente, ¿vale? Pensamiento ilógico. Eh, el pensamiento ilógico se parece a lo anterior, pero tiene un poquito más de sentido. A ver, por ejemplo, alguien te está haciendo una historia. Una señora llega un día y me hace una historia. Hoy vengo a hablarle de mi esposo. Ok, mi esposo trabaja mucho, mala persona. Mi esposo es un buen esposo, mala persona. Mi esposo ha sido un buen padre, no quiere a mis hijos. Momento. ¿Es su esposo una buena persona o no lo es? ¿Su esposo es un buen esposo o no lo es? ¿Ya? O sea, la persona se dice y se contradice constantemente en la locución o simplemente está explicando una cosa y llega a una conclusión totalmente disparatada. Por ejemplo, mi esposo me ama mucho, desde que nos casamos él solo ha sido un regalo de hombre, él siempre me ha cumplido, pero al final yo sé que es una mala persona y un hijo de tantas. No sé si logran darse cuenta de lo ilógico. Lo ilógico puede ser una constante en la que el individuo va hablando y puede ser una conclusión final ilógica, ¿verdad? ¿Sí? Otra señora que se quedó sola, sus hijos se fueron de la casa, se quedó en pleno nido vacío, empezó como que a deprimirse, a irse de la realidad y hubo que medicarla y hacer terapia con ella, ¿verdad? Llegaba y me decía, mis hijos son mi bendición, ellos tan buenos hijos, yo los quiero, ellos me adoran. Y al final me decía, se fueron de la casa, me dejaron sola, son unos hijos de la gran P. Uy, 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 ¿qué es esto? Esto es un signo muy negativo, un signo malo. En una persona puede hablar de un brote psicótico, puede hablar de si es muy joven la persona, puede estar debutando con una esquizofrenia. Eh, a ver, ¿conocen a alguien o han visto a alguien así en algún momento? Hagan memoria. Tal vez no sea un caso tan grave, pero sí, sí no tenía mucha coherencia. Una tía de mi mamá. ¿Qué edad tenía, Nancy? 60, pero eh, en un momento No. estaba hablando así, muy Ajá, bien, así como dice usted, de que sus sí, hermanos eran buenos con ella y que habían hecho cosas buenas por ella, pero después salía con que, pero son unos desgraciados porque yo cuidé sola a mi mamá y que no sé qué, mejor ni me hablen, o sea, sí, entonces sí, mejor sí. evitaban el Mucha tema para, incoherencia, ajá. sí. La persona puede estar yendo de la realidad. Y a los 60 años, Nancy, puede ser una demencia acelerada.
he visto personas con demencia a los 60 años. Es raro, pero es posible. La demencia aparece generalmente entre los 70 y los 80, pero en los 60 en adelante hay personas que se pueden demenciar. No lo dudes. Y creo que ¿Sí? puede ser por el hecho de que se haya quedado sola cuidando a su mamá. Bien, bien. Ya. Puede ser Pues que que fue ese muy fuerte para ella. acontecimiento sí, ese acontecimiento puede haber desbordado a la persona. ¿Ella tuvo hijos, se casó alguna vez? ¿Tenía algún tipo de apoyo social, esposo, hijos? Sí, sí tenía hijos, pero como unos vivían muy lejos y, o sea, básicamente sí se casó, la verdad. En ese momento y Bueno, el esposo la había bien, dejado y bueno, fueron un montón de bien. cosas en realidad. Bueno, de quedarse sola en un momento de la vida como los 60 años, puede la persona debutar. La persona puede debutar lamentablemente con un estado de soledad depresiva y esto pudiera conducir a una psicosis, aunque no es normal, pero Ujú. pudiera darse un estado psicótico por depresión, fíjate. Y Ajá, en esa edad, ya entrando la tercera edad, puede ser muy posible. Sí, sí puede ser. claro. Catherine, cuénteme. Vi que Catherine activó su micrófono. ¿Alguien más que haya presenciado o haya visto un estado de este tipo? Bueno, seguimos. Yo he visto uno, doctor. Ok, ¿en quién lo ha visto, Delia? Igual que la compañera, unas personas de la tercera edad que decía que no la sacaban para nada y que la mantenían encerrada, pero en realidad sí la llevaban a pasear algo seguido, pero no estaba tan mayor como para Para estar Alzheimer. bloqueando, para estar bloqueando. Ajá. Pero insisto otra vez, las amas de casa, la gente que han estado mucho tiempo en casa, trancadas, encerradas, la gente, aunque la saquen, hay gente que va perdiendo la capacidad de ir a la calle. Por ejemplo, mi mamá, les voy a comentar que mi mamá fue una persona muy activa, era una mujer muy inteligente, era una mujer que estudió varias carreras, hablaba varios idiomas, ¿verdad? Pero a partir de la tercera edad se vino abajo mi mamá. Empezó, fue una mujer muy guapa, muy tiposa y la tercera edad no le vino nada bien. A los 50 y pico años empezó a hacer depresiones y depresiones. Yo me la tuve que llevar, se tiró en una cama, no se quería levantar, no quería comer. Yo me la tuve que llevar a la fuerza al hospital a que me la viera una psiquiatra y a duras penas logramos sacarla de ese estado. Y les cuento que hoy por hoy ya no está así, pero nunca más salió de la casa. Físicamente como que se incapacitó. Eh, Vive en su cuarto prácticamente, la atiende mi hermano y mi hermano. Y para mí ha sido una cosa muy dura esa porque nunca fue una paciente mental mi mamá de joven, aunque tenía cosas, tenía mucha tendencia a la depresión. Era muy nerviosa, ¿verdad? Mi papá no era así, afortunadamente. Yo creo que yo heredé un poco de toda esa depresividad de ella. Ya cuando empiezo a crecer, ya empiezo a liberarme bastante de eso, ¿verdad? Pero mi mamá fue una persona que a la tercera edad la derrumbó a mi mami la tercera edad. O sea, hay gente que en la tercera edad, al perder actitudes, capacidades, al perder la imagen, sentir que envejecen, pueden caer en depresión y esta depresión, si no se trata, puede llegar a ser hasta de nivel psicótico, les cuento. O sea, mucho cuidado con sus mamis y sus papis. Aquellos que tienen papás grandes, que supongo que puede haber alguien de ustedes que tenga papás que pasen de los 60, ¿sí o no? Sí, mi ¿Qué edad mamá tiene tu mamá? ¿Qué edad tiene Nancy? va a cumplir 60 la otra semana. Ah, pero todavía está bien. O sea, en teoría no debería la persona que llega a los 60 estar así. Pero ya les No, digo, mi ella está mamá, bien,
Pero siento que sí, para ella es muy importante lo de la imagen y que Ah, verse joven y hacer cosas. Y hace poco se lastimó el brazo haciendo zumba, pero eso siento que ha sido algo muy fuerte para ella porque dice que ya no puede hacer sí, lo que hacía antes, etcétera, etcétera. claro, claro, claro. ¿Y papá qué edad tiene? 59. Son contemporáneos, Sí, se llevan 6 meses. son contemporáneos. Siento que en el hombre esto puede pegar, pero a título personal les quería decir que en la mujer la llegada a la tercera edad y el envejecimiento tiende a sentirse más duro. La mujer sufre más estos cambios. El hombre lo sufre, pero el hombre tal vez se mantiene más activo. Ya, a mi papá lo vi muy activo hasta los 70 y pico de años. Y hasta el día que murió, salía a la calle, compraba el pan, hacía colas, él salía, hacía esto, lo otro, compraba comida, regresaba. O sea, jamás vi a mi papá invalidado en la calle, no lo vi nunca con un bastón, se comunicaba perfectamente, ¿verdad? Sí, ya la última vez que lo vi fue en el año 2016, eh, mi último viaje a Cuba, ¿verdad? Y, pero sí conversaba conmigo, fue el año en que enfermó de insuficiencia renal, murió, ¿verdad? Pero siento que en la mujer esta cosa del envejecimiento le pega más a la mujer. El físico de la mujer cambia mucho, cambia mucho. Hay muchos casos de actrices famosas que eran bellas en su época y terminan encerrándose en su casa, se suicidan a veces, ¿verdad? La pérdida de la belleza y de la atracción suele ser un golpe muy duro para personas incluso narcisistas y son algunos elementos psicológicos que conducen a estados de diagnóstico psiquiátrico, ¿verdad? Les cuento esto porque a pesar de hablar de los síntomas aquí, estamos hablando de signos, síntomas, semiología, tenemos que aunarlos a las causas. Eh, Están los neologismos, que es un trastorno del pensamiento, donde la persona crea palabras, ¿verdad? Se da mucho en la esquizofrenia y se da mucho en los niños. Ahora, en los niños es normal, en la esquizofrenia esto no es normal, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el esquizofrénico te empieza a hablar y une palabras, las inventa, por ejemplo, formación de palabras cuya derivación no podemos comprender, por ejemplo, mamérica, nacos o pecu, Australia, cita de Carlos Castilla del Pino, que fue un gran psiquiatra español. Pero cuidado, no confundir esto con jerga cultural. Por ejemplo, en Guatemala hay una palabra que es naco, ¿sí o no? Cholero. O sea, eso es jerga cultural del país o modismos culturales. No confundir los modismos culturales con una persona que tiene neologismos. Los neologismos son propios de la esquizofrenia, ¿vale? Por ejemplo, Doctor, el paciente disculpe, presenta, dime, Así como, por ejemplo, los ¿vale? pacientes que sufren de afasias llegan a tener este tipo Exacto, de lenguaje. sí, correcto. Sí, Los sí, entra. pacientes que sufren de afasia inventan palabras, muy bien, también. Ah, ok, Sí, gracias. están los esquizofrénicos, los pacientes que sufren de afasias, ¿verdad? Y es posible que algún autista también haga esto, que tenga neologismos y cree palabras. Hay lugares, o sea, esto no debe confundirse con jerga de patojos de la calle. Por ejemplo, hay películas, como hablábamos el otro día en la clase de clínica, de psicología clínica, de que hay jergas de grupos de patojos por épocas. Por ejemplo, si ves la serie Merlí, empiezan a hablar de Memola, el tío y esa jerga cultural de España. Aquí también hay jerga cultural de patojos, ¿verdad? Incluso se dice que hay jerga cultural de las maras, de los mareros. Le dicen a las novias de una manera,
usan una jerga cuando van a hacer daño a alguien, le dice le voy a poner, o sea, eso no es neologismo, eso es jerga de un grupo cultural, ¿me hago entender? Neologismo es cuando el individuo empieza a perder semánticamente el significado de las palabras y como no lo tiene, empieza a inventar palabras, ¿ya? Y esto pasa generalmente en la esquizofrenia, ¿sí? Por ejemplo, un esquizofrénico en terapia me dijo lo siguiente, es que yo estaba con mi bing bing y de pronto llegó mi boom boom y hicimos chiquichaca. Tal vez le va a dar gracia a esto. O sea, mi bing bing era su pene. Llegó mi bam bam, era la vagina. Hicimos chiquichaca, fue tener sexo. O sea, esto sí está virtualmente jodido, como se pueden dar cuenta, ¿no? Y es literalmente esquizofrénico. Cuando vean a alguien haciendo esto, es esquizofrénico. Aunque hay algunas personas que muy chistosamente le ponen nombre a determinadas, a los órganos sexuales y pueden hacer alusión a los órganos sexuales. Y esto no es de ninguna manera neologismo. Repito, el neologismo es cuando alguien inventa palabras porque no tiene la palabra correcta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Conocemos a alguien que haga esto, que invente palabras? Ya dijimos que los niños está comprendido que hagan estos inventos. O sea, el niño pequeño, en su incapacidad porque no tiene el arsenal de palabras del lenguaje, hace esto. Mi pupú, ¿verdad? El guau guau. O sea, el niño pequeño hace estas cosas porque no tiene el lenguaje desarrollado, ¿vale? ¿Sí? Neologismos. Es muy interesante. Está presente en casi todos los esquizofrénicos. Ahora está en el 9.2, aproximación a palabras. Uso de palabras de forma no convencional o creación de pseudopalabras, siguiendo las reglas de palabras del idioma. Esto se parece a lo anterior, pero es diferente. Por ejemplo, formaricar en vez de fornicar, ¿verdad? En vez de refrigerador, refrigidaire, por ejemplo. Implica un trastorno aquí del contenido del pensamiento, cierto trastorno, cuando hay personas que no recuerdan bien las palabras, ¿sí? Aparece también en personas con discapacidad intelectual, ¿verdad? Hay personas con cierta discapacidad intelectual de tipo fronterizo. No es mucho la discapacidad intelectual, pero pueden tener paralelos trastornos de esta forma del pensamiento que los llevan a decir estas palabras, ¿sí? Insisto otra vez en no confundir con jerga de grupos culturales, ¿vale? Está el llamado trastorno de asociación, ¿verdad? Que tiene que ver con la condensación, desplazamiento y uso inadecuado de símbolos. Esto es cuando, a ver, hay personas que se refieren a cosas que no tienen nada que ver con lo que usualmente comprendemos. Por ejemplo, y es un tipo de trastorno. A ver cómo les puedo poner un ejemplo de esto. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, te dicen sí, el tema de que sabes que, bueno, las mesas, sabes que tienen un contenido sexual. Y te quedas así, ¿eh? O bueno, sabes que el baño tiene un contenido sexual. ¿Cómo? Independientemente de que se puede tener sexo arriba de una mesa o sexo en el baño, para nada queda claro que la mesa y el baño tienen un contenido sexual. Disculpa, ¿verdad? Esto se le llama un trastorno de asociación y esto es muy raro. ¿Sí? Una cosa rara. Está también lo que se llama una incoordinación o asíntesis del pensamiento, que se refiere a trastornos en la interpretación, fragmentación del pensamiento, sobreinclusión, pensamiento metonímico
¿verdad? Tiende la persona cuando hace un análisis a hacer unos análisis malos. Por ejemplo, tú le pides a alguien que haga un análisis de una situación que acaba de ocurrirle en su vida. Por ejemplo, la esposa se disgustó con él porque piensa que él es infiel y se fue de la casa. Y el individuo hace el siguiente análisis. Por ejemplo, es que mi esposa se fue de la casa. Mi esposa se fue de la casa, no comprendo por qué hizo esto. Ella dice que soy infiel, pero saber por qué lo dice, bueno, yo sí, tal vez he sido infiel, pero no sé por qué mi esposa lo dice. No sé si me hago entender aquí con esto. Esto es una cosa extremadamente rara. Esto aparece mucho en lo que se llama los esquizotípicos, los esquizotípicos y los esquizofrénicos, ¿verdad? Recuerden que una cosa es trastorno esquizotípico y otra cosa es trastorno esquizofrénico. En ambos ocurre un trastorno del contenido del pensamiento. En ambos hay delirio, pero en este caso esto es la parte referida al lenguaje, a la manera en que se expresa ese contenido. Es un pensamiento metonímico, un pensamiento bizarro, raro, confuso, para explicar lo que les pasa. Se contradicen a Doctor, menudo. pero no es como el ejemplo que usted nos había dado antes, que él no se daba cuenta que lo que le había hecho a la novia. No, Esto es no, este no es. diferente. Ah, ok, Esto es ok. diferente. Esto es una especie de confusión. Es una especie de confusión y de manera bizarra de explicar la realidad. A ver, ¿ya? Ah, ya. Sí, Una pues Sí, solo es que no se puede expresar bien, digamos. no se puede expresar bien y se enreda y arma grandes enredos y tú lo ayudas a aclarar si sigue enredándose, Ujú. ¿verdad? Entonces Ajá. necesita ser medicado, ¿verdad? Repito, esto ocurre en la esquizofrenia y en lo que se llama el trastorno esquizotípico. El trastorno esquizotípico, más adelante lo vamos a ver con más calma, está dado por aquellas personas que tienen alucinaciones, tienen delirios, tienen un cuadro parecido y casi muy similar a la esquizofrenia, pero no están tan graves como el esquizofrénico. No pierden totalmente el contacto con la realidad y pueden incluso llegar a trabajar y a tener hasta pareja. Ok, muchachos, son las 10:16. Paramos, regresamos en 15. ¿Vale? Marito, solo recordate que hoy seguimos de largo por la otra clase. Ah, muy cierto, hoy seguimos de largo. Vale, gracias por recordármelo. Seguimos. De nada, Ok, Marito. ok. Doctor, disculpe, Sí, ¿me podría dar cuéntame. otro ejemplo de lo que acaba de explicar? Es que creo que no muy bien lo comprendí. Lo de incoordinación o asíntesis. Ok, estamos hablando del pensamiento metonímico. Estamos aquí. A ver, aquí estoy. Incoordinación o asíntesis. La persona no es coherente, pero a la misma vez fragmenta toda su explicación y su discurso. Porque al no tener un pensamiento claro, al haber un trastorno del pensamiento, su lenguaje es incoherente, pero es discursivo. O sea, no es por ráfagas, es discursivo. Es un análisis totalmente irreal de lo que le pasa. Por ejemplo, está hablando de la esposa que se fue y de pronto te dice que ella era una buena mujer y de pronto al rato te dice, bueno, ella era una buena mujer, pero ella me puede haber sido infiel también. Hay momentos en que pensé que me era infiel y después al rato te dice, bueno, ella siempre me quedó muy bien, jamás dudé de ella. O sea, una idea expresada antes no tiene nada que ver con la idea que expresó a continuación. ¿Ya? Sí, ¿Sí? ya, o sea que habla, digamos que fluido.
pero todo fragmentado y no tiene relación entre lo que dice. Sí, sí, es una cosa totalmente desorganizada. Hay una película muy interesante, pero es vieja, nos la ponían en la Facultad de Psicología hace muchos años, se llamaba Desierto Rojo. Era una película italiana, Desertoroso. Eh, había una paciente interpretada por Mónica Vitti, esta película muy buena, donde ella es así, es totalmente incoherente. En otra película donde se puede ver esto es en Una mente maravillosa, ¿verdad? O sea, la esquizofrenia incluye no solo neologismos, sino incluye este pensamiento bizarro, raro, ¿verdad? Y que no llega a ningún lado. O sea, el tema también aquí del pensamiento metonímico es que no llega a ninguna parte. A veces lo puedes ver en algunos fanáticos religiosos también. Te empiezan a hablar de una relación con alguna figura religiosa y ocurre de pronto una incoherencia. Es que este santo me quedó bien y después te dicen me quedó mal. Y aquí tenemos que hablar entonces de la presencia de delirios religiosos, ¿verdad? Hay a veces algún tipo de esquizofrenia que tiene muy presente la parte religiosa, ¿sí? Ok. Gracias. Existe también lo que se llama, a ver, comentario, No, solo ¿no? dije que gracias. Ok, gracias a ti. Son gente rara. ¿Nunca has visto este tipo de gente? Cuando este tipo de síntoma aparece, o de síntomas, sí, aparece porque es un síntoma, porque tú oyes, aparece en personas jóvenes como ustedes, es un signo malo, es un signo de presentimiento de que puede haber una esquizofrenia que viene en camino, o está debutando en esquizofrenia. La persona empieza a ser incoherente, se te queda perdida así como en el tiempo, su cara se pone inexpresiva, o sea, se da todo esto al unísono, ¿verdad? Unísono, recuerde que significa a la misma vez, ¿ok? Y de pronto se queda perdida mirando la lejanía, como pasa con los esquizofrénicos, y empieza a hablarte, te quiero hablar de mi padre, por ejemplo, me voy a inventar algo aquí. Como estuve en el mundo del teatro, a veces nos pedían que representáramos esquizofrénicos. Y yo empiezo a estudiar psicología, seguía haciendo teatro, y me fue muy útil porque yo combinaba la psicología con el teatro. Y había mi amiga que no estudiaba psicología, que hacía una esquizofrénica excelente, excelente. Ella terminó estudiando teatro y haciendo teatro en Brasil, en San Paulo. Ella se llamaba Vilma. Eh, Hace unos años me escribió y me dijo, fíjate que mi monólogo de la esquizofrenia, que todavía hago, lo perfeccioné gracias a ti, te agradezco mucho y no sé qué y no sé cuánto. Y ella tenía un monólogo que se llamaba Mi Padre, y hacía algo más o menos parecido a esto, la vi muchas veces. Mi padre, te quiero, lo quise mucho, me trató muy bien, algunas veces lo odié, era una buena persona, ese hijo de la gran puta, lo voy a decir como me lo decía ella, quisiera matarlo, bueno, yo lo amaba también, no era una mala persona. A ver, ¿me entiendes ahora, Majo? Es Sí, doctor. un discurso de locos, es un discurso de locos con una incoherencia, una fragmentación e incluye también a veces interpretaciones, ¿ya? Y Sí, sí, ahora análisis, sí ya me queda de claro. totalmente, Gracias. totalmente descocados, totalmente descocados. Yo tuve un paciente esquizofrénico hace muchos años, él hizo una gran fijación conmigo porque él decía que yo era uno de los pocos que lo escuchaba. Entonces él lo que no sabía es que yo estaba estudiando la esquizofrenia, ¿verdad? Eh, el esquizofrénico es posible ser ayudado solo si es medicado, si no es medicado, tú solo te sientes, escuchas toda esta incoherencia durante horas. El esquizofrénico medicado tal vez puede tener algún cambio, ¿verdad? ¿Sí?
Mi profesora Nuri Cao era muy buena para explicar la esquizofrenia. Aprendí mucho con ella. Transitoriedad. Vamos a la transitoriedad. Descarrilamiento, sustitución, omisión. La persona está hablando de algo y entonces de pronto yo fui con mi padre, fuimos a buscar a mi madre a casa de mi abuela, ella no apareció y de pronto, ¡puf!, se rompe totalmente la idea y se dice que el pensamiento se descarriló como un tren. Es una metáfora. Y de pronto la persona te dice, de ahí fuimos al cine, vimos una película preciosa, la pasamos muy bien con mi padre ese día. Y de pronto todo aquel discurso que venía en un sentido se acabó. Y aparece como que la persona omitió algo en la historia, ¿verdad? Como que la persona omitió algo en la historia, ¿sí? ¿Verdad? Está también la llamada fusión o desconexión, palabras y frases con significado para el sujeto, pero no para el oyente. Por ejemplo, esto también aparece por ahí en Civil, cuando veamos la peli, ¿verdad? Vamos a ver qué Civil tiene de todo esto. Por ejemplo, dice, niña buena, ay, qué niña tan bella, qué niña tan bella. Cuando tú oyes esto, tú crees que tú estás entendiendo algo, pero lo que no estás entendiendo en el caso de Civil es que la madre decía estas palabras lindas cuando a continuación le pegaba y la cachimbeaba. O sea, que estas palabras no significan lo que significan para nosotros, para el paciente, ¿verdad? Esto es un poco fusión o desconexión. Aparece también otro síntoma que es el simplismo. El paciente utiliza un lenguaje excesivamente simple, ¿sí? El paciente es excesivamente simple, ¿verdad? Usa un lenguaje como infantil, es un adulto y empieza a hablar con un lenguaje muy infantil y muy simplificado. Por ejemplo, entonces, yo soy así y mi mamá me hizo así y mi papá me hicieron así, mi mamá y mi papá me hicieron. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, verdad? ¿Ok? Vamos a meternos ahora en los trastornos del contenido del pensamiento. El trastorno del contenido del pensamiento tenemos los trastornos referidos a la posesión y al control del pensamiento. Tenemos la alienación del pensamiento, la inserción del pensamiento, la difusión o transmisión del pensamiento, deprivación o retirada del pensamiento, ideas obsesivas, ideas sobrevaloradas, pensamiento mágico. Vamos a ver todo esto a continuación. Y los delirios. Alienación del pensamiento. Déjenme ver una cosa un momento. Vamos a definir primeramente los más significativos de todos estos síntomas. Según Irán Castro y Amparo Veloco. Los trastornos del contenido del pensamiento se refiere a los juicios que hace el paciente de la realidad, ¿verdad? Existe la idea delirante o delirio. Es el trastorno más importante del contenido del pensamiento. Y uno de los más significativos dentro de la psicopatología aparece literalmente en la esquizofrenia, en los trastornos bipolares y en los trastornos límites o borderline. Y consiste en una idea errónea de carácter morboso, inmodificable por la experiencia y con fuerza inductora capaz de guiar la conducta del enfermo. También aparece en personas que han sufrido un gran trauma, personas que no logran procesar la realidad, que no son exactamente esquizofrénicos y que de pronto pierden el contacto con la realidad a partir de una violación sexual,
a partir de que su papá mate a su mamá delante de ellos o al revés, ¿verdad? Y de pronto se produce la ruptura con la realidad, ¿sí? Y la persona queda con esta idea delirante para toda la vida. A veces, ni siendo medicado, este delirio deja de existir, ¿verdad? Este es un síntoma cardinal, repito, en las esquizofrenias, es un síntoma cardinal en, en los trastornos bipolares y es un síntoma cardinal en lo que se conoce como trastornos limítrofes. Todos estos tres grupos de pacientes pueden tener ideas delirantes todo el tiempo. Inclusive, en teoría la medicación hace que el delirio se detenga. Pero muy sinceramente, en Cuba, en Brasil, en México y en Guatemala, he visto pacientes medicados que todavía tienen delirios, ¿verdad? Entonces aquí viene la pregunta de los 60,000 pesos. ¿Estos delirios en estos pacientes se suspenderán alguna vez? A veces sí, es mi respuesta correcta, y a veces no. Los psiquiatras le van a responder a ustedes. Los psiquiatras le van a responder a ustedes. No, pero en realidad cuando el paciente es bien medicado, los delirios se suspenden. Yo, a título personal, montándome en todo lo que he aprendido durante toda mi vida, les digo a ustedes que he visto personas con delirios, medicados, que trabajan, incluso que medio que funcionan con el medio. Ahora, la pregunta para ustedes sería, ¿serán funcionales? Estamos usando jerga psiquiátrica. Se las estoy contando para que comiencen a usarla conmigo. Apunten estos términos, escríbanlos, tomen nota, porque yo los menciono consciente y a veces inconscientemente. Si no entienden algún término, me preguntan, no tengan pena. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿serán estas personas funcionales en la sociedad? Repito, medicados, con cierto delirio todavía, y que trabajan. Pienso que no. Es jodido, ¿te das cuenta, Nancy? ¿Cómo puedes lograr que una de estas personas sea funcional? ¿Cómo va a interactuar con los demás? ¿Qué va a pasar con el resto de la gente que le rodea cuando ellos compartan estas ideas delirantes? Y la gente no es tonta, la gente se da cuenta cuando tiene una persona que delira, ¿verdad? ¿Cómo te puedes percatar de que alguien que trabaja contigo delira? Porque de pronto no tiene contacto con una chica y llega a producir una ensoñación de que la chica lo mira, es que ella piensa en mí, yo lo sé, por ejemplo, ella piensa en ti, ¿estás seguro? Sí, me llegan sus pensamientos. Ella no lo quiere decir verbalmente delante de ustedes porque ella me manda mensajes a mi mente y me dice que me ama, que en algún momento nos vamos a unir cuando salgamos del trabajo. O sea, esta persona está francamente delirante, ¿verdad? ¿Me hago entender? Sí, doctor, gracias. ¿Será que el amor nos puede llevar a delirar? ¿Nunca han conocido un su cuate delirando por una chica? ¿Dónde están los varones? ¿Nunca han visto algún cuate delirando por una chica? A ver, le quiero preguntar a Aarón. Aarón, ¿está en el chat? Doctor, una pregunta, así como un ejemplo en esto, A sería ver, así como una Eduardo, persona respóndeme tú que, porque Aarón no respondió. Probablemente no está en el chat, Aarón. bueno, Sí, doctor, disculpe, es que tiene ahí, ahorita Aarón, no lo puedo escuchar bien, ¿me puede? Ajá. primero Aarón y después Eduardo. ¿Has visto alguna vez en varones este delirio por una chica? ¿Qué dices tú? No, ¿No lo has visto? ¿Y alguna chica no, delirando por algún varón? no Con tampoco. estos pensamientos así como que
le llegan ideas a la mente. ¿No has visto nada de esto nunca? No, así que no he tenido o no he estado presente o así que no he conocido a nadie que presente pues lo que es estas ideas. Ok. Está bien. Gracias. A ver, Eduardo, dime. Sí, le comentaba, así como yo conocí una persona de que, bueno, empezó a conocer a la chica y pues se empezaron a hablar, empezaron así como amigos, pero él se hizo tantas ilusiones e incluso hasta imaginó un noviazgo con ella, empezó a tener así ideas de que, bueno, me va a decir que sí, no, y entonces empezó a crear su propia historia, ¿verdad? E incluso hasta la comentaba con nosotros, ¿verdad? Y después llegó el día en que él le dijo a la chica y la chica lo rechazó. Ajá. Entonces, al poco tiempo, la chica empezó a salir con otro chico, ¿va? Y entonces Dios santo. él empezó así como, así mero ansioso, empezó a tener así como, yo le quiero pegar a ese porque me la quitó y cómo no es posible que yo siempre estuve con ella en todo momento y que lo haya preferido a él, que solo lo conoció hace unos Ese meses. muchacho, Y Eduardo, ese muchacho está psicótico. Eso está psicótico, Eduardo. ¿Quién es ese? ¿Un compañero de aquí? No. no, es, bueno, es amigo de mi primo. Un cuate. Un cuate. Medio lo trato yo, pues, pero como a veces mi primo me viene a buscar, entonces, y vamos a su Sí. casa, pues hemos coincidido ahí. O sea, no es así tan allegado mío, o sea, solo medio Ok. me comentaron Ok. así. Pero este muchacho está psicótico, Eduardo. O sea, eso es prácticamente una idea totalmente delirante lo que tiene él. Eso pertenece a un cuadro probablemente esquizofrénico. ¿Qué edad tiene más o menos? Ay, tendrá como unos 20, 21. A la edad que tienen ustedes todavía puede debutar la esquizofrenia. Ese muchacho que tú cuentas tiene definitivamente una sintomatología medio esquizofrénica. ¿Sí? Interesante, muy interesante. Yo No tengo trajo, una duda. a ver, Zuleika, ¿usted tiene una amiga Eh, media esquizofrénica también? No. sí, solo quería saber si esto tiene que ver con, por La ejemplo, los pregunta, embarazos la pregunta que te psicológicos. quiero hacer es, ¿las chicas también deliran? Se montan todo una idea delirante de una historia con algún chico alguna vez? ¿Qué dices tú? Eh, sí, yo digo que sí. ¿Pero puede ocurrir así tan grave como contó Eduardo? Yo diría que sí. Ok, adelante con tu pregunta. Si esto tiene que ver con los embarazos psicológicos también. Bien, el embarazo psicológico, lo que pasa es que el embarazo psicológico es más común, o sea, está validado que puede existir en las personas, pero si la idea persiste y la persona no está embarazada y se le dice que médicamente se le hizo el ultrasonido y que no está embarazada y ella sigue aseverando que sí, y empieza su barriga a crecer y empieza a vestirse con vestido, entonces ya estamos en presencia de algo más grave que un embarazo psicológico. Estamos en presencia de una idea delirante o delirio, ¿ya? Y la persona rompió con la realidad, ¿entiendes? Yo se lo digo porque conozco a una persona que pensó, pero ella ni siquiera había tenido relaciones sexuales nunca. Uh, Y entonces eso está ella es psicótico, amiga Zuleika, de una mi amiga. ¿Qué manda? pero eso está psicótico. O sea, imagina que esté embarazada de alguien con quien no ha tenido sexo, eso está Ajá. psicótico. Así, sin mucho análisis. Esa estaba, también decimos en jerga psiquiátrica, loqueando, ¿ya? Loqueando, Ok, eso es gracias. totalmente fuera de la realidad de ella. ¿Ok? Sí. Ya estamos dando en el clavo con lo que se llama estar fuera de la realidad. ¿Se dan cuenta? Ya lo estamos diagnosticando. Esa persona, ella está delirante. El caso de el cuate de Eduardo, de su primo, ese está francamente fuera de la realidad. Ok, ¿alguien más ha conocido a alguien que lo hayan visto con algún tipo de idea delirante parecida a esta? El Miren, doctor los seres aplica humanos, en cosas es así, como dime. eh,
es que póngale, yo conocí un hombre, ¿verdad? Que Sí. él decía que estaba a punto de hacer un gran negocio y que se había asociado con fulanitos. Regularmente era gente famosa, ¿verdad? Ajá. Y entonces que estaba a punto de hacer un gran negocio, etcétera, etcétera. Pero, o sea, siempre llegaba con el mismo cuento, ¿verdad? De que esta vez había contactado a fulanito y entonces Y él que se le lo había creía, propuesto el en el negocio. fondo él sabía que era mentira. Claro, pero entonces lo decía con una seguridad que, por supuesto, las chicas que estaban Sí, alrededor de él y a las sí. que estaba como conquistando, pues sí se deslumbraban porque era así como, wow, ¿verdad? Qué bueno. Pero al Porque final, Nancy, ese puede ser un mentiroso patológico, lo ujú, cual está dentro mucho de los narcisistas. Hay ujú, muchos individuos con un trastorno grave narcisista que llegan a inventar mentiras, con tal de que ajá, la gente los admire. O sea, ujú, si existe este mecanismo manipulatorio, esta persona es un trastorno narcisista grave, ¿ya? ujú, Y no es exactamente una idea delirante. ¿Me entiendes cómo tienes que hacer el diagnóstico diferencial? ajá, ajá. Ahora, si el tipo llega un día y te dice, es que yo hablé anoche con Brad Pitt y vamos a hacer el negocio para hacer la película que él quiere aquí en Guate, entonces tú dices, ahora sí se jodió. Ujú. ¿Me entiendes por dónde Ah, va? sí, 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 sí. O sea, si él empieza ya a incluir los personajes que están dentro de su cuento en la realidad y la empieza a aseverar, entonces esta persona ya rompe con la realidad. ¿Vale? Claro, claro. Gracias, doctor. Interesante, interesante. Miren, yo les quiero decir algo, los seres humanos a veces la realidad que tenemos en nuestra vida no nos gusta, ¿verdad? Eh, y a veces una realidad tan dura donde no pasa nada bueno en tu vida llega a hacer que tú inventes cosas, ¿verdad? Y yo entiendo eso. En cualquier momento de nuestra vida nos hemos sentido jodidamente mal porque la vida no nos trata tan bien como quisiéramos. Entonces hay mucha gente que inventa mentiras, exagera cosas, ¿verdad? Yo tuve una paciente que ella era una mujer guapa y era una persona muy narcisa, pero un día llegó totalmente depresiva a la clínica y me dijo, le voy a contar hoy la verdadera historia de mi vida. Yo era una persona que no era linda, era una persona que no era atractiva, era una persona que parecía un varón, no tenía ni senos ni caderas, no era linda mi cara y sufrí un montón, inventé un montón de mentiras y engañé a medio mundo hasta que desarrollé y me convertí en otra persona. Me costó trabajo creérmelo, pero me convertí en una mujer más guapa. Me salieron senos, me salieron caderas, mi cuerpo cambió. Pero yo he inventado muchos cuentos en mi vida y muchas mentiras de que tuve muchos novios, de que la mitad de la clase estaba como viéndome siempre y que me deseaban y todo eso es mentira. Y es muy interesante porque a veces no sabemos qué hay detrás de una persona, ¿verdad? Y la vida real puede ser muy dura y la gente la llena con cuentos y mentiras que forman la realidad, pero que en el fondo esa persona sabe que no son ciertos. ¿Me hago entender? Entonces, esto no es un delirio. Estos son llamados mecanismos de compensación que hacen uso de la mentira. O sea, el yo necesita compensarse porque su vida ha sido jodida. Los varones hacemos menos esto, pero también lo hacemos. Yo tenía un cuate que hablaba que había tenido novias y que era novio de no, había sido novio de no sé quién y había sido novio de no sé cuánto, se llamaba Humberto. Y decía que había sido gimnasta y que él había tenido tremendo cuerpo y era una mentira todo lo que hablaba. Finalmente estudió medicina, se convirtió en tremendo médico, se hizo novio de una de las chicas más guapas del bachillerato. Al final de su vida pudo cristalizar, ¿verdad? Era un tipo bastante capaz, bastante inteligente, pero fue muy mentiroso durante toda su vida. Y él un día, en una fiesta donde estuvimos, mucha gente lo rechazaba, lo acusaban de mentiroso. Yo no quise eso, yo lo dejaba existir, ¿verdad?
haciendo uso de mi actitud existencial, ¿verdad? Y él me contaba sus mentiras y yo sabía que eran mentiras, pero nunca lo confronté. Y un buen día, en una fiesta con unos tragos, una fiesta en la que aparecimos los dos, recuerdo que estábamos solo él y yo. Las novias no habían venido todavía, cuando aquello, y me dijo, yo sé que tú estudias psicología, yo nunca fui al psicólogo, tú me conociste en el bachillerato, yo te quiero contar algo. Y me hizo toda la historia, todas las mentiras aquellas. Y me dijo, el día que te gradúes y seas psicólogo, quiero ir contigo, Mario. Y me dijo, eh, yo tengo muchas de las cosas que te acabo de contar, me pasé diciendo mentiras toda mi vida, soy un mentiroso compulsivo. O sea, tienen que entender que este no es un individuo psicótico, este es un individuo que puede ser un neurótico o puede ser un trastorno de personalidad. Hoy por hoy se habla mucho de que estos mentirosos compulsivos son trastornos de personalidad narcisista, pero son gente que sufre. Entonces, si sufren, son personas neuróticas. Entonces, Marito, nos estamos vamos llegando más, al tiempo. correcto, nos vamos más por el camino de la neurosis. ¿Me hago entender? Los voy a dejar pensando que piensen en algún mentiroso compulsivo que hayan conocido, ¿verdad? Porque ya nos vamos del aire prácticamente, ¿verdad, Guille? Sí, pero ya estamos sobre el tiempo, Marito. Nos vamos del aire, los dejo pensando en algún mentiroso compulsivo que conozcan para que me lo refieran en la próxima clase. Ok, vamos a parar aquí, Guille, si les quieres decir algo a ellos. No, por el momento realmente todos estamos bien. Prácticamente ellos ya pues me han estado consultando varias veces sobre lo del caso, cómo irlo avanzando, fechas de entrega y todo, y he estado resolviendo sus dudas. No sé si uno tuviera alguna duda adicional a lo que hemos estado hablando. Sí, ok, vale. Cualquier duda que ustedes me quieran escribir, me pueden escribir a mi número, le escriben a Guille, muchachos, no hay problema ninguno. Vale, que No, tengan un buen día, buena semana. Feliz día, Lick. Gracias. Feliz día, Día, doctor. doctor. Y a todos.